Cada uno de ustedes, hermanos, mayormente aquellos que nos visitan, que el Señor los bendiga. Vamos a continuar con los miércoles. Estamos hablando en cuanto a la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo claramente le escribe esta carta a Timoteo con un propósito de darle el aliento, de animarlo a seguir adelante, ¿verdad? Siendo que la obra de ministro en el ministerio no es nada fácil, hermanos. La obra de un predicador en verdad que pelea la buena batalla y predica la sana doctrina, es algo difícil. Entonces podemos ver aquí a este hermano Timoteo, ¿verdad? En el cual está aquí a punto de enfrentar no algo pequeño, era algo grande que estaba pasando en esta iglesia, ¿verdad? En Éfeso. Vemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Saludándolo en el capítulo 1, versículo 1. Vemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Llamándole hijo. Claramente sabemos que era hijo en la fe. Decíamos cómo cada uno de nosotros llegamos a tomar ese cariño hacia otros hermanos, ¿verdad? En Cristo. Que es un cariño, por ejemplo, los hermanos ya maduros, a los hermanos más jóvenes, es un cariño de padres a hijos. Y viceversa, ¿verdad? De hijos a padres. Entonces, vemos aquí el cariño que le tiene el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, miramos cómo es que el Pablo, ¿verdad? Mira la necesidad de encomienda a Timoteo. Y en el versículo 3 del capítulo 1 le dice, como te rogué. O sea, le está diciendo como te rogué, ¿verdad? Una rogativa, un llamamiento, ¿verdad? Un ánimo para que hiciera este trabajo. Como te rogué, dice que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Vemos aquí que claramente ya estaba surgiendo, ¿verdad? Aquella falsa enseñanza. Una falsa enseñanza en la cual nos vamos más adelante, ¿verdad? En el versículo 6 dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Se apartaron a vana palabrería. O sea, estos ya estaban enseñando genealogías, estaban enseñando mitos, estaban enseñando enseñanza de hombres, hermanos. Estaban metiendo todo esto con la ley de Moisés, en lo cual ya aún si vemos, para este tiempo ya no estaba la ley de Moisés, estaba la ley de ¿quién? De Cristo. Entonces estaban metiendo estas leyes y estaban tratando de corromper, y lo estaban haciendo, no es que estaban tratando de corromper ¿qué? El evangelio, la sana doctrina. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Claramente el apóstol Pablo diciendo a aquellos, ¿verdad?, que se apartaron a vanas palabrerías. Podemos ver algo muy importante, hermanos, que siempre tratamos de ver las escrituras, ¿verdad?, como un ejemplo y una enseñanza para nosotros como iglesia, y vemos cómo es la aplicación a hoy en día, y vemos que Satanás sigue trabajando de la misma manera. Vemos aquellos hermanos, ¿verdad?, que se han apartado a vanas palabrerías. A vanas palabrerías. Entonces vemos la necesidad aún de seguir trabajando en el ministerio arduamente. Este ministerio en el cual se ha encomendado a Pablo, Pablo le ha encomendado a Timoteo y ahora es encomendado a cada uno de nosotros los que estamos aquí y somos parte del cuerpo de Cristo. Versículo 7 dice, estos hombres apartándose de la verdad, a vanas palabrerías, dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esto es otra cosa que vamos a ver, ¿verdad? Dice ahí que ellos, queriendo ser doctores de la ley, se convertían en maestros de las congregaciones, hermanos. Y esto es lo que pasa, claramente, escuchaba una predicación, esto tiene que ver mucho con la vanagloria, hermanos, de la vida. El vanagloriarse a sí mismo. El creer que porque sabe un poco de escritura, ya es un maestro, es un doctor. Entonces estas personas es lo que estaban haciendo.
estaban creyéndose ser doctores, se convertían en maestros de la congregación. Sin embargo, podemos ver que ellos eran ignorantes, pero todavía querían enseñar el uso de la ley, la cual no estaba en armonía con la sana doctrina, y es lo que estamos viendo. Ellos querían enseñar algo diferente. Si ustedes recuerdan, lo vimos también en el pasaje de Gálatas 1:6 en adelante, ¿recuerdan? Dice, estoy maravillado, le dice Pablo, que tan pronto os hayas ido ¿a qué? A un evangelio diferente. Estoy parafraseando, pero ¿qué le dice? No es que haya otro evangelio o otra doctrina, sino que hay algunos que perturban el evangelio. Aquí vemos lo mismo, hermanos. El apóstol Pablo estaba encomendando a Timoteo a corregir estas ineficiencias, estos males. Y vemos que aquí también va de la mano, ¿verdad? Ahí mismo en la primera carta a Timoteo, capítulo 6. Si van conmigo, primera Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5, si alguien gusta leerlo. Esto, hermanos, vemos aquí que el hombre, claramente Satanás lo ha usado. Aquí vemos que dice, si alguno enseña otra cosa. He oído yo predicadores que se paran en el púlpito y dicen, ¿por qué tanto que sana doctrina y sana doctrina? ¿Está enferma la doctrina o qué? ¿Cómo? ¿La Biblia no nos habla de la sana doctrina? ¿O son algo inventado por los hermanos? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué es sana? Verdadera, saludable, algo limpio, ¿verdad? Pero aquellos que hablan y dicen mucha sana doctrina, sabemos que son estos de los que está hablando Pablo aquí. Sabemos que son estos que dicen no se conforman con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, sino que ellos forman estas cuestiones en las cuales hay contiendas, ¿verdad?, de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos. ¿Por qué creen, hermanos, que existe tanta división en el cuerpo de Cristo? A causa de estos hombres. Y no estamos hablando precisamente solamente de predicadores, estamos hablando del cristiano. Porque aunque no sea predicador y hay un hermano en Cristo en la congregación, puede actuar de esta manera. Y es un peligro, porque está causando pleitos, está causando envidias, está causando aquí, como dice, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, ¿verdad? Y esto es a causa de que no se basan por la palabra de Dios, se basan por opiniones mismas. El yo creo, yo pienso, es que debe de hacer así, hermano, porque yo tengo una gran experiencia en eso. Bueno, allí ya estamos viendo que están metiendo leyes vanas palabrerías, los cuales, dice, son solamente para destrucción. Destrucción, ¿por qué dice? Porque dice, están privados del entendimiento y privados de la verdad. Y esto es lo que precisamente el apóstol Pablo le está diciendo acá, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 7. Estas personas se creían doctores de la ley, con un gran conocimiento, pero realmente no sabían nada. Eran ignorantes. Había una ignorancia. ¿Por qué? Porque claramente, hermanos, el apóstol Pablo sigue diciendo ahí, ¿verdad? Esto, que ellos no entienden lo que dicen. Realmente no entienden lo que dicen.
Porque si entendieran lo que dicen, hermanos, y comprendieran verdaderamente de una manera honesta, se darían cuenta que están destruyendo en vez de edificar. ¿Vemos lo que está pasando aquí? Entonces, todavía, hermanos, aún al no entender, quieren ser maestros de la congregación, aún siendo ignorantes de las Sagradas Escrituras, dice el pasaje, sin entender ni lo que hablan ni lo que dicen. Debemos tener cuidado cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque hay predicadores que hablan con mucha confianza, sin embargo no hablan, ¿verdad? Son elocuentes para hablar, hablan con una elocuencia y usan unas palabras elocuentes, pero claramente no están hablando verdad. Y debemos de tener cuidado. Por eso decía que este ministerio no ha terminado. Este ministerio todavía nosotros lo estamos trabajando, ¿verdad? ¿Cierto o falso? Cierto, ¿verdad? Entonces este consejo claramente es para nosotros también. Porque aún en estos tiempos todavía hay aquellos que se creen doctores, maestros, mas sin embargo son ignorantes. Ignorantes, ¿verdad? Sigue diciendo el pasaje, versículo 8, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Del versículo 8 al 10. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor y desobediente, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga, ¿otra vez a qué? Entonces la palabra de Dios habla en cuanto a la sana doctrina. ¿Sí? Porque todo aquel hermano que practica el pecado se está oponiendo ¿a qué? A la sana doctrina. A la sana doctrina. Aquí vemos, hermanos, que inicia, ¿verdad? Dice, pero sabemos que la ley es buena. El apóstol Pablo claramente no está realmente tratando de llamar la atención sobre la ley de Moisés. Hay que tener esto en mente. No está tratando de llamar la atención sobre la ley de Moisés, sino que Pablo nos lleva a el punto de que la sana doctrina es el resultado de la ley de ¿quién? De Dios, hermanos. Recuerden, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que habría de venir. El apóstol Pablo, ¿verdad? En Romanos capítulo 15, versículo 4 nos dice lo que se escribió antes. ¿Para qué se escribió? Para nuestra enseñanza. Hasta que viniera lo perfecto, ¿verdad? Hasta que viniera lo perfecto que es Cristo. Entonces, esto es lo que está diciendo. La ley era buena. ¿Por qué? Fue necesario que se pusiera por las transgresiones que estaban sucediendo en el pueblo de Israel. Pero esto vino a dar claramente a la ley que ahora tenemos, que es la verdadera y es la ley completa, la ley de Dios, la sana doctrina. Tenemos la Biblia, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo. Estos falsos maestros, hermanos, querían enseñar la ley, pero ni siquiera entendían los principios básicos de la ley y para qué era la ley, no la entendían. Por eso dice claramente el pasaje, dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que había, ni lo que hablan, ni lo que afirman, no la entendían ellos mismos, pero querían ser doctores de la ley. Y tristemente estaban destruyendo o estaban edificando. Destruyendo, ¿verdad? Destruyendo. Por eso vemos que el apóstol Pablo le dice, como te rogué, dice, que te quedases en Éfeso, y luego dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Diferente doctrina. Hermanos, el año 2016 en el cual estamos ahorita, nuestro trabajo, por eso claramente, ustedes van a decir, el hermano Juan Luna siempre dice, lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia, estudien, aliméntense. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es el mismo. Hay falsos maestros que están destruyendo el cuerpo de Cristo y nuestro trabajo es corregir lo edificiente, hermanos.
corregir lo deficiente. No todo hermano que dice yo predico quiere decir que sabe lo que predica. Y es lo que estamos hablando aquí. ¿Por qué? Porque pueden predicar cosas que ni aun ellos mismos entienden. ¿Y qué hacen? La manipulan y la tuercen. La tuercen. Entonces, esto hay que ir viendo, ¿verdad?, con esta enseñanza. También vemos, hermanos, que nos dice ahí claramente que la ley no fue dada para el justo. El apóstol Pablo, vemos, hermanos, que no está diciendo que la ley no obligaba a un hombre justo y que no tiene que seguirla, ya que todos los hombres pecan, ¿verdad? Romanos 3:23, ¿qué dice? Pasaje de memoria, hermanos. Por cuantos todos, exactamente. ¿Hay justos? No hay justos. Todos estamos luchando ¿para qué? Para ser salvos, ¿verdad? Todos estamos en la misma lucha. El apóstol Pablo, ¿qué decía en Filipenses 3? Dice, no es que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo ¿hacia dónde? Hacia la meta. Recuerden, la humildad empieza cuando nosotros mismos aceptamos nuestra condición espiritual. Y esto es lo que está hablando aquí. Todos necesitamos a Dios porque mientras estamos en este mundo, el pecado está en este mundo. So, hay que ver esto, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que era para que el hombre siguiera. Por consiguiente, podemos ver que todo ser humano tiene que responder ante la ley. Era lo correcto, ¿verdad? El apóstol Pablo está mostrando en estos versos cómo la ley sirvió para el propósito de exponer el pecado del hombre. Ese es el propósito. Gálatas capítulo 3, y ahí es donde vamos a ver esto, ¿verdad? Gálatas capítulo 3, versículo 19 al 22. ¿22? Ahí está, ¿verdad? Claramente el apóstol Pablo nos está explicando acerca de la ley, ¿verdad? La ley claramente dice aquí, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de ¿qué? De las transgresiones, hasta que viniese ¿quién? ¿Y quién es la simiente? Cristo. Esa es la ley ahora en la cual está basada la ley de Dios. Eso es lo que es la sana doctrina, hermanos. La sana doctrina es el evangelio de Cristo. Entonces la ley, claramente vemos que aquí estos hombres ni ellos mismos entendían esto, porque si entendían la ley, ellos sabrían que el Mesías ya había venido, había sido crucificado, había sido sepultado y había sido resucitado, y que ahora se estaba predicando las buenas nuevas. Porque la ley así lo decía, eran las profecías, pero no la conocían, no la conocían. Hoy en día, hermanos, vemos claramente que se está practicando esto mismo. Lamentablemente, hermanos, sabemos que en el mundo religioso, en las denominaciones, claramente están muy lejos, ¿verdad?, de lo que es la doctrina, pero aquí lo que estamos hablando, esto estaba sucediendo en la iglesia, hermanos, en la iglesia de Éfeso. Entonces, hoy en día estamos viendo cómo hermanos de nosotros en Cristo están aplicando la ley de Moisés con la ley de Cristo.
Están aplicando la ley de Moisés con la ley de Cristo, hermanos. Lo están haciendo algo que debe de seguir el cristiano. Entonces volvemos a lo mismo. Se hacen decir maestros, pero realmente son ignorantes. Ignorantes. Aplican el Antiguo Testamento para justificar cosas que están pasando ahorita. Cuando sabemos que el Antiguo Testamento fue clavado ¿dónde? En la cruz. En la cruz. Entonces, estamos viendo claramente, hermanos, que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo para qué era la ley, para qué sirvió. Por a causa de las transgresiones de este pueblo, del pueblo de Israel, pueblo judío, pero también se usó para que se viniera llevando hasta llegar la simiente que es Cristo. Y ahora, claramente viendo ahí Gálatas, ¿verdad? Lo que estábamos viendo, dice ahí, mas la Escritura, versículo 22, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada ¿a quién? Los creyentes. ¿Y quién son los creyentes? Nosotros, ¿verdad? Ahora estamos bajo la promesa, la justicia de Dios, la misericordia, ¿verdad? Aquel don, aquel regalo que nos ha dado Dios, que es su Hijo, su sangre, para que nosotros por medio de la sangre de Cristo, el medio del bautismo, vengamos a ser reconciliados con Dios. Pero la única ley que debemos de seguir es lo que dice aquí Pablo a Timoteo, ¿verdad? Dice claramente la sana doctrina. La sana doctrina. Y esta sana doctrina es el mandamiento que Dios ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que tenemos que seguir, hermanos. Claramente el Antiguo Testamento es importante. ¿Por qué? Porque hay enseñanza en él, en la cual nos muestra lo que pasaba con el pueblo y Dios, ¿verdad? Hay enseñanza buena y hay enseñanza en la cual el pueblo desobediente se apartó, con una confianza que decían ellos, nosotros somos el pueblo de Dios. Hoy en día la iglesia hace lo mismo. La iglesia claramente vemos que se aparta pensando también, somos la iglesia verdadera, pero nos estamos apartando, como está diciendo aquí el apóstol Pablo, a genealogías, mitos, pensamientos de hombres. Ya no estamos basando lo que es la sana doctrina. Y eso es muy importante que tenemos que ver. Por eso dice ahí, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Note que una vez más el énfasis de Pablo se encuentra en la sana doctrina. Allí, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 10, capítulo 6, como leímos, ¿verdad? Versículo 3, habla en cuanto a la sana doctrina, las sanas palabras, y luego vemos también que en la segunda carta a Timoteo, le viene a decir lo mismo, capítulo 1, versículo 13, retén la forma de ¿qué? Las sanas palabras, dice, de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Las sanas palabras. Lo vuelve a hablar ahí en el capítulo 4, versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué cosa? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquellos que están haciendo sus propias enseñanzas, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que se creen maestros, doctores de la ley. Entonces, aquí nos viene a dar el ejemplo. Le dice también a Tito, ¿verdad? Ahí vemos en Tito, capítulo 1, versículo 9. Hablando en cuanto a los requisitos, ¿verdad? Que debe de tener, ¿quién? Los ancianos, ¿verdad? Dice ahí, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con qué cosa. Sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 2:1 le dice este consejo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina.
versículo 8, le dice a Tito, palabra sana e irreprochable. Palabra sana e irreprochable, le dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Por qué? Porque claramente le está dando el consejo que le enseña a las ancianas, a los ancianos y a los jóvenes cómo comportarse. Y esto es por la medio de la palabra sana, ¿verdad? E irreprochable. Entonces, podemos ver, hermanos, que será importante o no es importante nosotros mantenernos en la sana doctrina. Sí, ¿verdad? Y para mantenernos en la sana doctrina tenemos que conocerla, hermanos. Conocerla. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene esta enseñanza, ¿verdad? En la cual Pablo le dice a Timoteo que estos doctores y maestros están haciendo. Porque hay hermanos que agarran un pasaje y lo tuercen. Dicen, voy a hablar del amor y se van a la concordancia y agarran un pasaje que no es exactamente del amor que está hablando. No conocen el contexto, no conocen claramente de qué es lo que está hablando el escritor, a quién le está hablando y por qué le está diciendo. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Empiezan a manipular la palabra de Dios, porque no quieren aceptar que claramente tenemos que hablar la sana palabra, la sana doctrina. La sana doctrina. Y para esto, claramente nosotros estamos puestos a ayudar, hermanos. Recuerden, si nosotros nos preparamos, nuestro deber como cristianos es hacer lo mismo que Timoteo, exhortar a aquellos que están enseñando incorrectamente, pero hay que hacerlo de una manera como lo hizo Priscila y Aquila, ¿recuerdan? ¿Verdad? No le gritaron de la banca a Apolos, te estás equivocado, o sí le gritaron, o lo trataron de refutar en frente de los hermanos. ¿Qué hicieron? Apartaron. Entonces, si nosotros estamos, fíjense, aquí es donde viene, aquí vemos a Pablo diciéndole a Timoteo, ves y corrige esto. Si usted y yo vamos a una congregación, hermanos, a una campaña, confraternidad, conferencia, y vemos un hermano que se para al frente y vemos que el hermano está predicando vana palabrería, que está predicando incorrectamente, entonces nuestro trabajo es hablar con ese hermano en ese momento, hermanos. Pero usualmente lo que se hace hoy en día en la humanidad es de que lo platicamos entre nosotros, pero al hermano no le decimos nada. ¿Oíste lo que dijo el hermano? El hermano se está bien torcido, hermano. ¿Se hace o no se hace eso? Está bien torcido ese hermano. Pero ¿cuándo fuiste tú con el hermano y le dijiste, hermano? A lo mejor el hermano se equivocó, porque somos humanos, hermanos. A veces decimos un pasaje o algo y lo aplicamos mal, o a lo mejor lo dijo conscientemente, pero no vamos a saber hasta que vayamos con él a corregir, ¿qué cosa? Lo indeficiente. Oye, hermano, ¿puedo hablar con usted? Sí, y platicando con el hermano, oye, hermano, fíjate que aquí este pasaje de la Escritura dijiste que es esto, pero si te fijas, analízalo y claramente no es eso. Está incorrecto la aplicación que estás dando. Estás desviando, ¿verdad? Entonces, si el hermano es humilde, ¿qué va a hacer el hermano? Gracias, hermano, ¿verdad? Gracias, hermana. Voy a checar, ¿verdad? Mi lección, gracias. Entonces, eso es lo correcto. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí a Timoteo. Ves y corrige estas cosas, porque hay aquellos que se están desviando a las vanas palabrerías. A las vanas palabrerías. Entonces, vemos también, hermanos, que sigue hablando más adelante el versículo 11. La palabra sana, ¿verdad? Se me había pasado. La palabra sana claramente viene del griego higienios, que significa saludable, correcto, bien fundamentado, estar sano. Eso es lo que quiere decir sana. Sana según la palabra griega en este escrito que estamos viendo en este momento. Capítulo 1, versículo 11, termina diciendo, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Vemos aquí, hermanos, que dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito. La gloria claramente del evangelio se refleja
en tres cosas. En Dios primeramente, quien lo dio. Número 2, en Cristo, ¿verdad? En Jesús, quien lo cumplió. Y número 3, en la palabra, que es el poder para salvación. Esto es lo que está aquí dando la gloria, ¿verdad? La sana doctrina, nuevamente, que el hombre debe de seguir es el Evangelio de Cristo, hermanos. Estos maestros ignoraban el Evangelio y por lo tanto se estaban desviando claramente. Ellos mismos se estaban desviando a los que escuchaban. Sin embargo, podemos ver aquí algo muy importante, que Pablo y Timoteo sí conocían el Evangelio y su responsabilidad es que se predicase el Evangelio en Éfeso. El Señor mismo se lo encomendó a Pablo y Pablo claramente se lo estaba encomendando a Timoteo. Y ahora a nosotros se nos está encomendando lo mismo, ¿verdad? Es la encomendación para nosotros. Pero vemos lo que estamos hablando. Pablo dice aquí que a mí me ha sido encomendado. Pablo fue instruido y él puso todo de su parte para enseñar. Él mismo enseñarse. ¿A nosotros se nos ha sido encomendado predicar el Evangelio, hermanos? Sí, ¿cuántos de nosotros conocemos el plan de salvación de memoria? Pero el plan de salvación del punto de explicárselo a una persona, a un inconverso, alguien que no conoce. Recuerden, la sana doctrina es el Evangelio de Cristo, hermanos. Cristo dijo, Mateo 28, 19, id y haced discípulos. Marcos 16, 15 dice, id y predicar el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. La encomienda es de Pablo, pero la encomienda es para usted y para mí también. Estamos viendo que la falsa enseñanza en cuanto a las religiones, las denominaciones, la persona se les está instruyendo. Mira, tú nada más cree. Haz la oración del pecador en el cual la Biblia no dice nada. Cree en tu corazón y serás salvo. Y enseñan, pero ellos andan enseñando esta falsa doctrina. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Acaso nosotros no tenemos que enseñar la sana doctrina? ¿Verdad? Esta es enseñanza, hermanos, que estamos viendo de Timoteo. Aquí Timoteo está, Pablo diciéndole a Timoteo, tú tienes que corregir lo que está pasando en las iglesias y ese trabajo es de nosotros. ¿Nos damos cuenta de problemas que hay en otras iglesias a causa de estos falsos maestros, hermanos, o no? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos hablado con ellos? Y esto me incluyo yo también, ¿verdad? Aquí estamos incluyéndonos todos. ¿Cuántos de nosotros hemos platicado con ellos? Peligro, hermanos. Aquí estos hombres estaban destruyendo el cuerpo de Cristo. Hoy en día están destruyendo el cuerpo de Cristo. Pablo estaba trabajando arduamente en el ministerio y le estaba encomendando a Timoteo que trabajara en este ministerio, que no es fácil. Y si ahorita trabajamos en este ministerio, hermanos, no va a ser fácil. Les decía la vez pasada, ¿verdad? Que me dicen, hermano, es que ahorita no hay persecución. Bueno, es que no hay persecución porque no hay predicación. Pongámonos a predicar, ¿y qué creen que va a pasar? ¿Nos van a perseguir? ¿Nos van a maltratar? ¿Ya? El hermano, me gustó lo que dijo el hermano Rubén el domingo, ¿verdad? Antes con muy poco hacían mucho. Ahora tenemos mucho y hacemos muy poco. Y claramente aquí, hermanos, estamos viendo un ejemplo. Pablo, Timoteo, a corregir a aquellos hombres que estaban destruyendo el cuerpo de Cristo. Y más adelante, ¿verdad? Vamos a ver cómo el apóstol Pablo le da aquella motivación a Timoteo, ¿verdad? Vamos a ver del versículo 2 en adelante. Le da aquella motivación para que él siga adelante. Le da, primero lo levanta, ¿verdad? También lo levanta, le dice, te rogué, lo exhorta, lo anima para que siga adelante. Pero acá le va a dar una motivación en el cual él le va a decir por la causa que pasó el mismo Pablo, que era Saulo de Tarso, y cómo Dios, a pesar de todo, tiene gran misericordia para todos nosotros. Él perdona al peor pecador, hermanos. Si de todo corazón nos arrepentimos, Él nos perdona. Aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado usted?
que sea limpiado de ese pecado. Pero claramente tenemos que crecer en esta sana doctrina. Recuerden, hermanos, que tenemos un trabajo y es duro, pero Apocalipsis 2:10 les animaba, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. Algunos de ustedes los pondrán en la cárcel, dice. Esto quiere decir, van a venir tribulaciones. Pero les dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si usted y yo queremos ser salvos, hermanos, vamos a enfrentar problemas por causa de la sana doctrina. Si no queremos problemas, se los dejo de tarea. Dios les bendiga.